Autoridades ya arribaron a la casa del exgobernador Francisco Vega, el exgobernador de ese estado. Said Betanzo, nuestro compañero, se encuentra en este punto. ¿Qué tal, Said? Estamos de vuelta contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comentarte que ya llegaron precisamente los agentes de la Policía Ministerial o de la Agencia Estatal de Investigación, quienes, cerraron aquí las calles aledañas a esta residencia del exgobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega de la Madrid. En estos momentos te puedo decir que lo que ya hicieron ellos, a ver si alcanzan a ver al fondo, ahí está el acceso, ya están notificando a alguien, no sabemos quién es, han delimitado el acceso, pero bueno, están notificando a alguien sobre la diligencia que van a realizar aquí precisamente los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, junto con un agente del Ministerio Público, esto debido a estas investigaciones, como les decía, que hay por parte, interpuestas por parte del gobierno del estado y que le está dando continuidad precisamente la Fiscalía General del Estado aquí en Baja California. Es, repito, la primera vez que se capta este inmueble, es una de las diligencias más grandes que hay otras que han estado realizando las autoridades. Pero bueno, pues aquí hay por lo menos, les puedo decir, que unos 15 elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Policía Ministerial, están aquí también, el Ministerio Público. Ya parece que alguien ya pudo ingresar a esta residencia, que repito, se ubica aquí en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, en la avenida Cumbres de Maltrata, aquí en Tijuana. Vean ustedes, para que ustedes vean en estas imágenes precisamente la gran cantidad de elementos que hay, pero también el cierre de estas vialidades y también la dimensión de esta residencia que abarca prácticamente una cuadra, una residencia que está valuada en varios millones de dólares y que, como les decía a ustedes, el exgobernador la construyó precisamente cuando estaba en su mandato. Pues las denuncias que ha interpuesto el gobierno del estado, principalmente, quien las ha interpuesto el secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, por los delitos de peculado, de enriquecimiento ilícito. También en algunos casos se ha señalado que hubo mal uso, de la función pública, y en el que, no es el único. Él es el principal, hay que decirlo, y el más conocido, el exgobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, pero también están involucrados exsecretarios, e incluso la exoficial mayor del gobierno del estado también se le ha señalado a Loreto Quintero, quien actualmente Loreto Quintero es diputada local en Baja California. Ella ha dicho que no va a dejar su cargo, que tiene forma de responder, que ella no cometió ningún ilícito, pero ella también es una de las señaladas también de este desfalco de recursos al gobierno de Baja California, al gobierno del estado. Les quiero mencionar también que además, hace 2 días se interpuso una nueva denuncia por parte del Congreso del Estado, y en este caso también por un desvío de recursos en el que se señala que están involucrados el secretario de Finanzas, el exsecretario de Finanzas de la administración de Francisco Vega de la Madrid. Pero también, incluso se señala a algunos diputados del Partido Acción Nacional quienes estarían involucrados en este presunto desvío de recursos, más de 1,000 millones de pesos, es lo que se habla en el caso de esta nueva. Y también cabe mencionar que también hay una investigación en curso que realiza la Fiscalía General del Estado en contra de la primera dama, esposa del exgobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, la señora Brenda Roacho de Vega. A ella nos decía hace unas semanas el secretario de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, él investiga porque les llamó para decirles que se les habían olvidado unos cuantos millones de pesos en una cuenta del DIF estatal, que pertenecen a una asociación civil, y que, pedía que los devolvieran. Es por eso que, nos decía Amador Rodríguez Lozano, repito, el secretario de Gobierno, es por eso que se enteraron, de que había más recursos y que además, se cobraban a nombre de una asociación civil, y también, es una investigación sobre la señora Brenda Roacho de Vega, esposa del exgobernador de Baja California. Efectivamente, Said, recapitulando, se habla no solamente del exgobernador Francisco Vega, sino también de otros exfuncionarios, al menos 11. Sí, son varios los excolaboradores a los que se menciona: secretario de Finanzas, secretario de Desarrollo Social, el secretario de Economía,
también se menciona ahí. Y bueno, les decía a ustedes, la oficial mayor la exoficial mayor, perdón, del gobierno del estado, hoy actualmente diputada local, y que incluso, bueno, ya ha mencionado, le repito, que la hemos entrevistado para preguntarle si también en su caso va a dejar la legislatura. Y ha dicho que no va a dejar este cargo porque, bueno, pues tiene forma de responder. Sin embargo, hay una serie de acusaciones también de que ella presuntamente sería involucrada en el desfalco de recursos, porque habría, si no me equivoco, son 91 empresas las que, 91 nombres de empresas en las que supuestamente se habrían de alguna forma utilizado para obtener recursos del gobierno de Baja California. Es decir, empresas que no existen, muchas de ellas incluso nosotros en Milenio hemos documentado, mis compañeros en la Ciudad de México, donde han acudido precisamente a los domicilios y resulta que estas empresas no existen. En algunos de los casos se trata de supuestas asesorías, de trabajos que se realizaron para la administración, pero ninguno de estos existe constancia de que se hayan entregado. Entonces, eso es parte de lo que se investiga por parte de la Fiscalía General del Estado, que hoy en día, también hay que decirlo, el fiscal del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, pues bueno, ha integrado precisamente toda esta serie de investigaciones a través de estos fiscales especializados. Sí, es, Said, ya lo menciona, son denuncias ante la Auditoría Superior del Estado, ante también la Comisión de Fiscalización del Congreso Local, y de un periodo del 2014 a 2019 se habla de delitos como peculado, abuso de autoridad, delincuencia organizada, operaciones también con recursos de procedencia ilícita, pagos a proveedores fantasmas. Hay varios delitos importantes. Sí, efectivamente. Entonces, eso es lo que precisamente están investigando las autoridades. Ahorita, bueno, ya está el agente del Ministerio Público, algunos agentes ministeriales que han ingresado a esta residencia del exgobernador de Baja California. Una residencia que, repito, se construyó precisamente durante su administración. Recuerdo que muchos le pedían que por qué no detenía esa construcción, porque, bueno, pues, siendo gobernador, pues mucho se podría pensar mal. Él decía que no, que él pues ha sido un empresario inmobiliario y es por eso que continuaba con la construcción de su residencia. Además, bueno, en alguna ocasión dijo la lista de cuántos inmuebles tenía en todo el país, principalmente en Baja California Sur y aquí en Baja California. Y esta residencia, repito, que construyó, está evaluada, si no me equivoco, en alrededor de 6-7 millones de dólares, esta residencia, y que, bueno, pues causó mucha, pues sobre todo aquí se conoció porque, bueno, es una manzana completamente esta residencia aquí en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, y llamó la atención precisamente de los vecinos, porque, bueno, pues se preguntaban quién iba a venir a vivir aquí y quién construía en ese gran predio, porque aquí es una zona residencial, en su gran mayoría empresarios, pero bueno, un político, en este caso, emanado, repito, del Partido Acción Nacional, y sobre el que pesan muchas acusaciones, que, bueno, no solamente existen estas acusaciones, hay denuncias, como les decía, que se han presentado por parte de del gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno, y que hoy investiga precisamente la Fiscalía General del Estado. Ahorita vamos a ver, bueno, pues quiénes van a salir, o qué es lo que van a ver qué nos dicen, qué es lo que están revisando. Suponemos que tal vez documentación que está al interior, o algunos otros objetos que, bueno, sean parte de esta investigación precisamente que tiene la Fiscalía General del Estado aquí en Baja California. Repito, no sabemos quiénes estén al interior de este domicilio, pero bueno, pues tocaron la puerta, ahí estuvieron aproximadamente, yo creo que unos 5 minutos, platicando con alguien, hasta que pudieron ingresar precisamente el agente del Ministerio Público, los agentes investigadores al interior de este inmueble, que, repito, se ubica aquí en la avenida Cumbres de Maltrata, en el fraccionamiento Cumbres del Rubí, en Tijuana, una zona exclusiva, hay que decirlo, una zona residencial donde viven en su mayoría empresarios, y, bueno, pues desde hace unos 3 años, si no me equivoco, el exgobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid.
Efectivamente, Said, y bueno, ya estamos viendo también en las imágenes cómo pues ya estaban varios medios de comunicación, por supuesto las autoridades que ya ingresaron a este domicilio, que su precio oscila entre los 6, 7 millones de dólares. También hay que decirlo, en noviembre del año pasado el actual gobernador también, Jaime Bonilla, presentó una denuncia contra el ex gobernador Francisco Vega. Sí, el año pasado precisamente recién ingresaba el mandatario a la administración pública, a la administración pública, Jaime Bonilla Valdés, cuando se interpuso precisamente esta denuncia y otras que le siguieron, porque hay que decir, esa fue una nada más, pero hay otras que le siguen, que se han estado interponiendo a lo largo de estos meses, que incluso, bueno, en una ocasión se hablaba que hasta el exgobernador ya no se encontraba en la entidad, y él se tomó una fotografía con un periódico local para mostrarla, creo que esto fue en diciembre, y aquí, precisamente, aparentemente, o en el interior de su domicilio. Aquí también hay que decir, este inmueble, afuera de este inmueble, ha sido escenario precisamente de manifestaciones. El sindicato de burócratas llegó aquí a protestar. ¿Por qué? Hay que recordar que en parte de este quebranto del cual se le acusa al ex gobernador de Baja California está el tema de el ISTECALI, que es el Instituto de Servicios de Salud de Seguridad al servicio de los trabajadores del Estado, y es que, bueno, pues desde su administración empezó a quebrar, no había ni siquiera medicamentos, las cirugías se atrasaron, y entonces es por eso que vinieron aquí a protestar los trabajadores burócratas, exigiendo precisamente al ex mandatario, pues bueno, que devolvieran recursos, acusaban ellos que se había llevado y por el cual había ocasionado este quebranto y por el que no pueden ser atendidos, porque desde entonces, hay que decir, desde prácticamente a la mitad de su administración empezaron los problemas en este Instituto de Servicios de Seguridad al servicio de los trabajadores del Estado, el famoso ISTECALI, aquí en Baja California, y bueno, pues esto generó incluso protestas, manifestaciones en contra de las autoridades porque no había recursos. Vaya, no había en ocasiones ni siquiera medicamento básico para quienes debían acudir a diálisis o hemodiálisis. O sea, no había, se suspendían, y esto generaba precisamente la protesta, la manifestación de mucha gente. Y repito, aquí llegaron precisamente el sindicato de burócratas, integrantes de este sindicato, a protestar y a exigirle al hoy ex gobernador de Baja California, emanado del Partido Acción Nacional. Cabe mencionar también que en 1998, si no me equivoco, el exgobernador también fue alcalde de Tijuana, él durante 3 años, que también en ese periodo se separó del cargo durante 3 meses para buscar ser gobernador. No logró esa nominación, la logró su compañero Eugenio Lourdes Walter, exgobernador de Baja California, y quien fuera alcalde también, hay que decirlo, en Mexicali. Pero para tener ese contexto, porque desde entonces ya se le acusaba, se le acusaba al exgobernador, hoy exgobernador, de hacerse de predios a través de prestanombres y de alguna forma comprarlos a un bajo monto para después construir en ellos o venderlos, pero ya a un sobreprecio, porque lógicamente hay que recordar, pues bueno, los alcaldes, los mandatarios son quienes tienen acceso a información privilegiada de dónde van a ser las zonas en donde se van a construir fraccionamientos, vialidades. Y bueno, pues esto se acusó incluso en su momento, como bien decías, por el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, que era parte de lo que utilizaba el exmandatario para hacerse de propiedades en la entidad, en Baja California y en el caso específico de Tijuana. Said, se habla de varias actividades ilícitas. Sin embargo, ¿se tiene conocimiento de si el exgobernador está en este inmueble, si está su familia, o de esta información no se ha dado conocimiento? Mira, no se ha dado a conocer, pero pues todo el mundo aquí sabe que aquí es donde vive el exmandatario, que aquí es donde de alguna manera reside, tiene algunos otros, hay que decir, departamentos, pero esta es su vivienda, es una vivienda donde él dijo incluso que pues iba a hacer donde residiera una vez terminando su gobernatura, incluso así, bueno, con su esposa, porque además hay que decirlo, su hijo también, si no me equivoco, el hijo más pequeño del exgobernador, estudia precisamente en la ciudad de San Diego, California.
Entonces, Tijuana le queda más cerca que cualquier otra ciudad, incluso el gobernador, también hay que decir, tiene residencia o inmuebles en el otro lado de la frontera. ¿Tampoco se tiene conocimiento de cuándo se le vio por última vez al ojo público? Al exmandatario, la última vez que se le vio, pues no, ya tiene, yo creo que mucho tiempo, Yo creo que mínimo al exgobernador, yo creo que mínimo cuando termina su administración, no se le volvió a ver de manera pública. Esto en octubre, el último día, o los últimos días de octubre, fue cuando se le vio. Recuerdo que acudió a inaugurar aquí en el caso de Tijuana una sala de convivencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Fue las últimas veces que se le vio, ya de ahí no se la ha vuelto a ver en público. En ocasiones quien sube algunas fotografías es su esposa, la señora Brenda Roacho de Vega, pero él no se le ha vuelto a ver en público desde entonces, y nunca, también hay que decirlo, nunca ha dado una versión sobre esta investigación, después de ser mandatario, porque antes de ser mandatario él decía que lo investigaran, que él no tenía preocupación, y que bueno, pues al final la autoridad es la que iba a definir. Y bueno, pues aquí estamos precisamente en estas definiciones de la Fiscalía General del Estado, en este cateo que está realizando la autoridad ministerial. Ahora, Said, el ambiente que se vive de expectativa a las afueras de este inmueble, ¿cómo es? Cuéntanos, ¿qué dice también la gente? Mira, lo que te puedo decir es que todos los vecinos aquí están resguardados en sus hogares, pero desde sus balcones se están observando precisamente lo que está aconteciendo. Te lo puedo decir que algunos tienen sus ventanas abiertas y desde ahí precisamente están observando lo que está aconteciendo aquí en este fraccionamiento, donde es raro, hay que decir, que suceda algo, porque es un fraccionamiento que tiene mucha vigilancia, precisamente por el sector empresarial que vive en esta zona. Pero sí muchos están, lo que podemos observar es que muchos desde sus balcones precisamente están observando este cateo, y que bueno, pues les llama la atención precisamente por todo lo que se observa aquí, sobre todo las calles, como les digo, cerradas, aquí en este fraccionamiento, Cumbres, aquí en este fraccionamiento, y que bueno, pues es raro, es inusual ver todo esto. Miren, aquí pueden ustedes ver los vecinos que salen al patio de su casa, pues bueno, para ver precisamente qué es lo que sucede, qué es lo que acontece aquí. Te digo, toda esta calle cerrada completamente, pero pues bueno, los vecinos viendo desde su balcón, desde su patio, esta inspección que se realiza a la residencia del exgobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid. Es un fraccionamiento, hay que decirlo, muy tranquilo, pero bueno, pues los vecinos no preguntan mucho, solo observan, y se puede decir que te puedo asegurar que aquí en su chat privado que tiene el fraccionamiento, pues bueno, ya están informando lo que está aconteciendo en la residencia del exmandatario. Hay que decir también es el último mandatario que tuvo Baja California, mandado del Partido Acción Nacional, un partido que bueno, hasta el momento, lo que nos han dicho también, porque hemos preguntado a su dirigente actual, Enrique Méndez Juárez, que de hecho fue colaborador directo de Francisco Vega de la Madrid, bueno, ellos también no han dicho nada al respecto, y tampoco, porque les hemos preguntado si va a haber alguna expulsión, en este caso del exgobernador, debido a estas acusaciones, y ellos, pues bueno, lo que han hecho es mutis en este sentido, hay que decir. Efectivamente, Said, bueno, ahí vemos también la acordonada, la zona acordonada, ya está delimitado precisamente por las autoridades. Sí, las autoridades han limitado. De hecho, te puedo decir que pensamos que estamos en el último cordón, pero no, hay otro más que se instaló hacia atrás de esta residencia del exgobernador, y que bueno, pues precisamente para evitar que bueno, alguien pudiera ingresar mientras ellos están en este caso. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No sabemos. Este caso puede tardar mucho tiempo. ¿Qué están buscando? Bueno, como te decía, tampoco lo sabemos, pero bueno, tiene que ver con nuestras diligencias, y habrá que ver, bueno, como te decía, con qué diligencias, porque como son varias, a lo mejor y tal vez las autoridades están aprovechando, ya que les dio el juez una orden de control, tal vez le ofrecieron pues de varios de los expedientes, y precisamente es lo que están ellos investigando. Tal vez no sea uno, sino varios, e incluso si está el exgobernador de Baja California,
bueno, pues yo me imagino que tal vez lo entrevistarán y vamos a ver si está aquí. Bueno, pues, a ver, incluso vamos a revisar sus redes sociales porque también de repente ahí es donde se comunican, pero hasta ahorita pues nadie, también hay que decirlo, nadie del Partido Acción Nacional de Baja California ha dicho algo al respecto sobre sobre las acusaciones, hay que decir, y también, y me refiero decir en cuanto a alguna defensa, porque hasta el momento no se ha dado esto, al contrario, hay muchos panistas molestos, no los dirigentes, precisamente por cómo se condujo, dicen ellos, la administración del ex gobernador, precisamente por estas acusaciones de delitos. Buenas tardes, saluda Samuel Cuervo. ¿Cuál es el estatus en el que quedaron ante la Auditoría Superior del Estado? ¿El Congreso local en qué estatus tiene las cuentas públicas de la administración de Francisco Vega? Pues bueno, están en revisión todavía. Hay que decir que hasta principios de este año, lo que ya habían revisado ellos eran los últimos 4 años, les faltaban 2 todavía para la revisión de la cuenta pública del gobernador del estado, y es por eso que, bueno, decían, espérenos tantito porque estamos revisando, pero esas ya las tenían, porque hay que recordar que ya había diputados del Movimiento de Regeneración Nacional en la legislatura pasada, en la 22ª. Entonces, como ya había diputados, de alguna forma tenían acceso a información, y que es la que estuvo presentando en su momento el hoy gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, y es parte de la que se ha utilizado esta información para interponer estas denuncias en contra del ex gobernador y sus ex colaboradores en Baja California. Ahorita todas ellas están en etapa de integración, es decir, la Fiscalía General del Estado pues está cumplimentando todas las diligencias para tener a efecto pues bueno, la integración total de estos expedientes, y en un momento dado pues bueno, ya concluir las investigaciones y entrar a otra etapa precisamente de estas pues de estos expedientes, ¿no? Que pudiera ser en un momento dado tal vez las órdenes de aprehensión, en fin, ya lo que defina el agente del Ministerio Público. Ok, Said, sobre lo que se conoce hasta ahora, lo que ha salido a la luz pública y se ha manejado en medios, la acusación gira en torno a qué dependencias habrían sido las más pues vulneradas o afectadas por esos presuntos desvíos. Las más vulneradas son la Secretaría de Planeación y Finanzas, hoy conocida también como Secretaría de Hacienda, la Oficialía Mayor. ¿Por qué? Porque la Oficialía Mayor llegarían todos los contratos y ahí no se habrían revisado en consecuencia, pues que en realidad las empresas que decían ser empresas lo eran. Eso por un lado. También se habla de la Secretaría de Economía en Baja California, que estaría involucrado en este desvío de recursos, también es la que se detalla. Y bueno, en un momento dado también se hablaba de que se iba a iniciar una investigación en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, y la otra, hay que decir que aunque no es pues no es una dependencia como tal, pero es en el Sistema Integral de Desarrollo de la Familia, precisamente por el desvío de recursos que detectaron hace, yo creo que fue en febrero, cuando se detectó esto, cuando según lo que nos decía el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en este caso específico, detectaron que había un desvío de recursos, porque la esposa del ex gobernador, la señora Brenda Roacho de Vega, ella les habría solicitado la devolución de varios millones de pesos que estaban en una cuenta del DIF, y que mencionó que esos recursos los habían solicitado, pero que eran para una asociación civil y que no pertenecían al DIF estatal. Es por eso que se dan cuenta, en este caso, también de una irregularidad en el Sistema Integral de la Familia, en el DIF, y bueno, pues continúa también ahí una investigación al respecto por este posible desvío de recursos y también solicitud de los mismos, porque supuestamente esos recursos, cabe mencionar, eran para el Centro de Rehabilitación Integral Selecto. ¿En algún momento se llegó a manejar también una afectación, un quebranto incluso a la Universidad Autónoma del Estado, o esto no tendría nada que ver? Bueno, de hecho, lo que se cuestiona mucho es que si se entregaron esos recursos por parte de la Federación, ¿en dónde quedaron esos recursos que debieron entregarse a la Universidad Autónoma de Baja California? Hay que recordar que, bueno, ya cuando se va Francisco Vega de la Madrid, esos recursos ascienden, si no me equivoco, a 1,700 millones de pesos. Recursos que, bueno, la pregunta es ¿dónde están? Porque todo el mundo se está preguntando, ¿dónde están esos 1,700 millones de pesos?
Eso solamente hablando de la UABC. Repito, apenas hace unos días el Congreso del Estado interpuso una nueva denuncia por más de, yo creo que son como 1.200 millones de pesos. Entonces se le van sumando estas cantidades y va incrementando precisamente el monto de los recursos que, pues bueno, estarían o se desviaron en su momento por la administración del ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid. Bien, por lo pronto entonces actualizamos, por si nos van escuchando, Said, Vicky, se está llevando ya a cabo un cateo, una revisión en la residencia del ex gobernador de Baja California. ¿Nos repites el domicilio? Mira, se ubica aquí este fraccionamiento en Cumbres de Juárez. Es un fraccionamiento exclusivo aquí en Tijuana. El fraccionamiento, bueno, pues hay que decirlo, llamó la atención cuando se construyó esta residencia del exgobernador, porque se construía cuando él estaba al mandato precisamente en su sexenio, es en la avenida Cumbres de Maltrata. Aquí es donde se encuentra esta residencia, que es prácticamente una manzana completa, este inmueble, repito, valuado en aproximadamente $7 millones, y el que en estos momentos es escaseado precisamente por la Fiscalía General del Estado aquí en Baja California. Estamos esperando precisamente que, bueno, las autoridades nos den más detalles de cuál de todas estas investigaciones por la que vinieron, o por las que vinieron, porque tal vez vinieron aprovechando, repito, con esta petición al juez, pues a varios precisamente, de una vez complementar varias diligencias en base a varios de estos expedientes que tiene la Fiscalía General del Estado. ¿Qué quiere decir? Estas denuncias desde el primer día que inició la administración, pues bueno, al siguiente día se interpusieron por parte del actual gobierno de Jaime Bonilla Valdés a través del secretario general del gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, y que bueno, pues les da continuidad precisamente la Fiscalía General del Estado. ¿Quién apoya en este operativo o son solo elementos de la Fiscalía Estatal? Solamente son elementos de la Fiscalía Estatal los que están aquí, agentes del Ministerio Público. En un momento dado llegaron elementos de la Policía Municipal, pero solamente ellos estaban resguardando el área. Primero, bueno, preguntando, ¿no? Porque los primeros que llegamos fuimos los reporteros, fuimos los primeros en arribar aquí, entonces, bueno, pues tenían la duda, pero básicamente en cuanto llegaron estos elementos de la Policía Municipal, llegaron los elementos de esta Agencia Estatal de Investigación, se identificaron y bueno, se retiraron e inició precisamente esta inspección. Primero hay que decir, estuvieron midiendo el área, después de esto llegaron precisamente a entrevistar a quien estaba en la puerta, le mostraron la documentación e ingresaron aproximadamente unas 5 personas a realizar esta diligencia. Son los que vimos hasta ahorita, 5 personas, más aparte también hay que decirlo, ingresó el personal de servicio, bueno, hablando de agentes y del Ministerio Público, y también ingresaron aproximadamente 5 peritos de la Fiscalía General del Estado. Said, se habla de que el exgobernador no se encuentra en esta residencia, ni tampoco su familia, inclusive que podría estar en otra casa en los Estados Unidos. Sí, de hecho existe esa posibilidad. El gobernador tiene residencias al otro lado de la frontera, entonces posiblemente esté allá. Y decimos así posiblemente porque en realidad nadie lo volvió a ver en público al exgobernador después de que concluyera su mandato. Era muy regular incluso que algunos mandatarios se presumieran ahí donde estaban, pero no en el caso del exgobernador, no se sabe en dónde está. Y sí, muchos dicen que se encuentra del otro lado de la frontera. Cabe recordar que bueno, allá incluso estudia uno de sus hijos, el más joven, y bueno, pues hacen vida también allá del otro lado de la frontera. Bien, hasta ahora entonces la autoridad local, quienes se encuentran a cargo de este operativo, no han dado mayores detalles en el lugar ahí donde se encuentran. Sí, no han dado mayores detalles, más que, bueno, están haciendo un cateo que obedece a parte de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué se puede observar, Said, en cuanto a los vecinos? Al ser un fraccionamiento exclusivo, vemos pues circulación de vehículos. ¿Hay personas curiosas o alguno ha comentado algo sobre el movimiento en esa casa en los últimos días o meses? Fíjate que no, los vecinos lo único que hicieron, bueno, algunos que pasaron por aquí en sus autos, porque ahorita ya está cerrado aquí, pero lo que hacen es asomarse desde sus balcones, algunos en los patios, pero la verdad, se asomaron y después, bueno, salieron a sus patios,
y después regresaron a sus domicilios. Sí, pues bueno, llama la atención porque es un operativo que no se había visto, por lo menos aquí lo único que se había dado era una manifestación de integrantes del sindicato de burócratas, pero era lo más que había sucedido aproximadamente hace unos 3 meses y bueno, pues nunca un cierre de una vialidad aquí, o por lo menos esta que es la principal vialidad para llegar a todas estas residencias aquí en Cumbres de Juárez, y está completamente cerrado los dos sentidos. Entonces la gente sí está muy callada. Incluso había un trabajador como que iba a ingresar a la residencia, sí te lo quiero mencionar, había un trabajador como que iba a ingresar a este inmueble y de repente lo detuvo un elemento de la Agencia Estatal de Investigación, le preguntó que a dónde iba y le dijo que no podía ingresar, que debía quedarse afuera. Pero ahorita pues como que ya se han de haber corrido la voz, pero todos o algunos asomándose desde sus balcones para observar precisamente lo que ocurre en esta residencia del ex gobernador de Baja California. Efectivamente, Said, vamos a recapitular. Se habla de que la Fiscalía General de Baja California, abrió una nueva carpeta también de investigación, todo contra el exgobernador de Baja California, Francisco Vega Lamadrid, además de otros exsecretarios de Finanzas, Antonio Valladolid, Vladimiro Hernández y otros 9 exfuncionarios también por un quebranto patrimonial que supera los 1.580 millones de pesos. Así es, este quebranto patrimonial, como se ha señalado por parte de la Auditoría Superior del Estado, habría afectado a diversas dependencias de la Administración Pública de Baja California. La denuncia habría sido interpuesta por el auditor superior de la entidad, por José Sergio Soto, y la diputada local, presidente de la Comisión de Fiscalización del Estado del Gasto, Eva Rodríguez. Ambos presentaron la denuncia formal en contra del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid y 11 exfuncionarios por un quebranto, como ha señalado Vicky, superior a los 1.500 millones de pesos. El cateo, mientras tanto, hoy, que sería una diligencia o parte de estas diligencias en la investigación, se lleva a cabo por parte de los elementos de la Fiscalía Estatal que encabeza Guillermo Ruiz en este domicilio que se tiene registrado a nombre del exgobernador sobre la calle Cumbres de Maltrata, en el fraccionamiento identificado como exclusivo fraccionamiento Cumbres de Juárez, en la localidad, en la ciudad fronteriza de Tijuana. Hasta ahora, como nos ha dicho ya Said, no hay certeza mayor sobre si el exgobernador o sus familiares directos se encontraban en este lugar. Sin embargo, pues la diligencia por parte de la autoridad en el lugar, en el sitio, continúa para buscar también nuevamente recabar evidencia. Said, ¿sabes si ya ha avanzado esto, si está por concluir o qué han dicho o qué puedes observar tú, en el lugar? Estamos viendo precisamente las imágenes, exactamente de cómo iban llegando todos los elementos. Además, los medios de comunicación se dieron cita en esta calle Cumbres de Maltrata, precisamente en este fraccionamiento. Bueno, pues reconocido, por supuesto. Se habla de un domicilio que oscila entre los 6 y 7 millones de dólares, ¿no? Además de que en torno a este periodo en el cual se habla de los delitos es del año 2014 a 2019, por supuesto, durante la gestión del ex gobernador. Se habla entonces de pagos a supuestos proveedores que se habrían hecho mediante 273 operaciones inusuales y el monto total representaría cerca del 40% del presupuesto anual, por ejemplo, de la Secretaría de Salud Estatal. Tanto el exgobernador del estado como 2 de sus extitulares de la entonces Secretaría de Planeación y Finanzas, así como 9 exfuncionarios más, se encuentran señalados como presuntos responsables de los desvíos, aunque se habla incluso, porque todavía se señala esta investigación podría implicar un monto mayor y también, ¿por qué no dicen incluso posiblemente a más funcionarios? Esto inicialmente surgió por una investigación interna que se llevó a descubrirse la donación de un terreno a una fundación, como decía Said, a nombre de uno de los hijos para construir una estancia infantil. La investigación continuó y con ello fue que se detectaron poco a poco estos movimientos irregulares o inusuales en las arcas del Estado, hasta que finalmente, se lleva a este posible quebranto patrimonial por poco más de 1.500 millones de pesos. Efectivamente, y también, Samuel, lo platicabas hace algún momento, las dependencias que, fueron las más afectadas por estos desvíos de recursos,
la Secretaría de Planeación y Finanzas, ahora pues ya la Secretaría de Hacienda, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Economía, también la Secretaría de Desarrollo Social del Estado fueron las más afectadas, las más vulneradas en Baja California en este periodo de tiempo. Además, bueno, hay que decirlo también, el actual gobernador de Baja California informó que su gobierno contaba con todas las pruebas para iniciar una investigación en contra del exgobernador, ya que pues tampoco ha pagado el servicio de agua en una de sus propiedades desde julio del año 2015. Ahora, por lo pronto, como le hemos informado, ya está la vista aérea, la vista desde el aire, por decirlo así, de la residencia. Obviamente, estas se van actualizando al tiempo mediante el mapa satelital de Google Maps, pero para que se dé una idea más o menos de la extensión en cuanto a metros frente a las otras residencias de esta localidad, una vivienda muy amplia, de muchos metros cuadrados, podría ser el doble o triple frente a las que se encuentran, pues, en esta misma calle del fraccionamiento Cumbres de Juárez. Esta calle es Cumbres de Maltrata y es donde actualmente se lleva a cabo este cateo, esta revisión por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California en busca de prueba o evidencia, cualquier objeto que pueda aportar a la investigación que por ahora se sigue en torno a este presunto caso de desvío de recursos en la administración del Estado. Efectivamente, y además el auditor superior del Estado de Baja California, José Sergio Soto, también la diputada local, la presidenta de la Comisión de Fiscalización de Gasto, Eva Rodríguez, también presentaron una denuncia penal en contra del exgobernador Francisco Vega de la Madrid, 11 exfuncionarios más también por este quebranto de recursos estatales. De acuerdo con información también del Congreso local, este presunto desfalco se realizó a través de operaciones financieras simuladas con proveedores inexistentes, por lo que la denuncia fue presentada ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General de ese estado, de Baja California. Así es, en los hechos le recapitulamos por si nos va sintonizando. Esta es la vivienda, esta es la vista de calle antes del cateo. Es una vivienda de amplia fachada donde se tiene registrado al menos el domicilio oficial, por decirlo así, del ex obrador José Francisco, conocido como Kiko Vega, en el estado. Sin embargo, como nos decía nuestro corresponsal también, se sabe que él se ha movido también o ha estado viviendo o quedándose en parte de Estados Unidos. Lo cierto es que desde hace varios meses no hay actividad pública de él, al menos no confirmada en redes sociales. Su más reciente tuit es del año pasado, del 31 de octubre, es la más reciente publicación que tiene. De ahí para acá no se han reportado mayores actividades públicas, tanto en Tijuana como fuera de esta localidad o en el resto del estado o el país. Por lo tanto, no hay certeza sobre si él se encontraría, él o su esposa, dentro de esta vivienda al momento de que se llevó a cabo el cateo. Tampoco se ha podido establecer si las autoridades fueron atendidas por alguien al llegar o si tuvieron que ingresar por la fuerza para cumplir con esta diligencia oficial. Efectivamente, Samuel, se habla de 5 personas que ingresaron a este domicilio, a la casa del exgobernador. También se habla de que hubo aproximadamente 273 operaciones inusuales en este periodo del año 2014 a 2019, que es cuando se registra este desfalco, esta gran cantidad, por supuesto, de faltantes, lo cual podría ser un 40% del presupuesto anual de la Secretaría de Salud estatal. Así también se señaló en un comunicado. Tanto el exgobernador del estado como uno de los extitulares de la entonces Secretaría de Planeación y Finanzas, así como 9 exfuncionarios más, están señalados por otros presuntos también desvíos. Se habla, le decíamos, de aproximadamente 1.500 millones de pesos en quebranto a las arcas, a las finanzas estatales, con afectación a diversas dependencias de la administración pública durante la gestión de José Francisco Vega la Madrid en el periodo 2014-2019, con estos presuntos implicados que ya ha señalado Vicky y que estarán nuevamente sujetos también a investigación como parte del proceso que inició la Auditoría Superior del Estado, el Congreso local y ahora también pues ya en la ejecución por parte de la Fiscalía General de Baja California, que es la que se encuentra a cargo de la acción directa, en este caso hoy, mediante este cateo en la residencia conocida del exgobernador José Francisco Vega. Así es. Este cateo fue encabezado por el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández,
quien afirmó que en estos momentos, bueno, pues no se puede decir si es culpable de los delitos que se le acusan y que están integrados ya en la carpeta de investigación. Sin embargo, bueno, pues las querellas fueron interpuestas y es precisamente por eso que se está realizando este proceso legal. Hay que recordar que también el martes la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia más por otros delitos en contra del exgobernador y estos 11 exfuncionarios, que pues ha derivado en este proceso que estamos viendo ya en las imágenes, una zona acordonada en un residencial importante allá en Baja California. Así es. Estos son los hechos, esto es lo que ocurre en estos momentos en Tijuana, Baja California. Nos decía Said Betanzos hace unos minutos, ya hace casi una hora que ha iniciado este proceso, esta diligencia sobre la calle Cumbres de Maltrata, en el fraccionamiento Cumbres de Juárez en Tijuana. Cateo por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado, donde se busca evidencia que aporte al caso, a la carpeta de investigación que se sigue en contra de, o sobre este presunto desfalco a la Administración Pública del Estado de Baja California, en este caso en contra del exgobernador José Francisco Vega, por un presunto desvío de aproximadamente 1.500 millones de pesos, insistimos, de la administración estatal. No hay más detalles sobre si se encontraba o se encuentra dentro de esta vivienda él o alguien de su familia, ni tampoco sobre lo que ha encontrado hasta ahora la autoridad que se encuentra llevando a cabo estas tareas en campo. Efectivamente, nada de lo que se haya encontrado en el interior todavía, por supuesto, ha sido revelado. Sin embargo, nosotros estamos al pendiente de lo que suceda, que las autoridades también puedan pronunciarse al respecto, de que se hable lo que encontraron dentro. Por lo pronto, bueno, pues son delitos como peculado, abuso de autoridad, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y bueno, pues también existen contratos sin evidencia también de resultados, transferencias de recursos a cuentas bancarias estatales para reponer algunos pagos irregulares a proveedores inexistentes y así pues tratar de proteger estas operaciones ilícitas. Pues así las cosas las estaremos actualizando conforme haya avances en torno a este cateo que lleva a cabo la autoridad. Si hay alguna novedad, si la autoridad ofrece más detalles sobre lo que ha encontrado en el mismo, le estaremos informando. Por lo pronto, eso es lo que ocurre en Tijuana y bueno, le estaremos actualizando en los siguientes espacios, Vicky.